Buenas tardes compañeros, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles este día de hoy en nuestra sesión número 7 de nuestra materia de Sagradas Escrituras, Introducción a las Sagradas Escrituras. De verdad es un gusto poder volver a compartir con ustedes este momento de encuentro, de profundizar a través de estos medios nuestro estudio de la introducción a las Sagradas Escrituras y de todo lo que ella nos quiere mostrar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La sesión que nos toca abordar el día de hoy es nuestra sesión número 7, ¿verdad? Sesión 7. El tema que nos propone nuestro manual de la Escuela de la Fe es la inerrancia y la verdad bíblica. Hay que partir de dos principios: ¿qué es la inerrancia y qué es la verdad bíblica? La inerrancia es la cualidad de la Biblia, nos dice en nuestro manual, por la cual la revelación que en ella se encuentra contenida carece de todo error. Esa es la inerrancia. Y el segundo, la verdad bíblica, es el cambio que se refiere a la transmisión íntegra de todo lo que el hombre necesita conocer para la vida y salvación que Cristo nos ha alcanzado. Es una verdad lo que se comunica en la Escritura. Entonces, si es una verdad de una persona, Cristo, evidentemente todo lo que ella contiene en torno a esa persona es verdadero y goza de una excepción total de inerrancia. Hay dos grandes etapas en este caminar histórico, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta, hay dos grandes etapas. La primera gran etapa antes del concilio y la segunda posterior al Concilio Vaticano II. Previo al Concilio Vaticano II, el texto nos propone el argumento del Papa León XIII, donde él, de manera muy categórica, en la Providentissimus Deus, en la número 45, más o menos resumimos su información de esta forma: en todas partes se han escrito todo lo que se ha escrito en la Sagrada Escritura bajo inspiración del Espíritu Santo. Todo lo que se ha escrito en las Sagradas Escrituras ha sido bajo el influjo y la inspiración del Espíritu Santo. Y están lejos estas inspiraciones de parte de Dios, específicamente esta inspiración divina, de admitir en ella cualquier error. Por tal motivo, el Papa León XIII aquí, de manera muy puntual, nos afirma la inerrancia, ¿verdad? Admitir que no existe error alguno, donde se muestra necesariamente a un Dios como suma verdad, como único autor de la Escritura, y por tal razón no hay error alguno en lo que allí se ha inspirado por el Espíritu Santo. Previo esto al Concilio Vaticano, ¿verdad? León XIII, en su Providentissimus Deus. Posteriormente, después del concilio Vaticano II, quedaron cuatro grandes constituciones, ¿verdad? La constitución más específica sobre la divina revelación, que nos habla sobre este punto específico, la Dei Verbum, sobre la divina revelación, y la divina revelación, como una constitución dogmática de nuestro Concilio Vaticano, aprobó más el término de una verdad salvífica que el de inerrancia. Sin embargo, versa en torno al mismo objetivo. El término de verdad salvífica al de inerrancia, específicamente, que es el que más prefiere la Dei Verbum, precisa que el Espíritu Santo
no inspiró los libros sagrados solo para evitar que no se hubiera algún error, ¿verdad? Sino que sobre todo inspiró los libros sagrados juntamente a la tradición, ¿verdad? Para que la enseñanza se dé con firmeza, con fidelidad y sin error. Evidentemente, el error en el cual puede caer la interpretación de la iglesia es lo que se cuida con mucho celo. Entonces, la interpretación que nosotros hagamos de la escritura es lo que se debe de tener con mucho cuidado, es lo que se debe de profundizar con mucha sabiduría, con mucho detenimiento, con mucha profundidad en torno a lo que se está profundizando, porque no es cualquier texto, no es cualquier texto científico, es un texto religioso que tiene por único autor a Dios, que te muestra una verdad. Y no una verdad con V pequeña, sino una verdad. Te está hablando de una persona. Entonces, más que para evitar errores, es sobre todo para que junto a la tradición, la interpretación se enseñe con firmeza, con fidelidad a esa palabra y sin error a la interpretación. La inerrancia de las Sagradas Escrituras en la Dei Verbum específicamente lo pone de manifiesto. Aun cuando la Biblia es inspirada en todas sus partes, la inerrancia se refiere solo a la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. La verdad que Dios hizo consignar en tales libros para que nosotros alcancemos la salvación. La Iglesia ha afirmado siempre que los libros sagrados, lo que la Iglesia y la tradición custodia, el depositum fidei, celosamente custodia en los libros sagrados, no puede contener error doctrinal, ni mucho menos un error moral, puesto que Dios es el autor sagrado y principal de la Escritura. Es evidentemente el hombre quien en un escrito literario, bajo un género, bajo una lengua, bajo un tipo de argumento específico, fue poniendo sobre papel y tinta al momento de lo que Dios quería que se transmitiera, pero a fin de cuentas la sustancia en esencia que se comunica es la viva palabra de Dios. Dios, respetando evidentemente la libertad del autor, presenta su revelación a través de concepciones cósmicas muy diversas a las nuestras, y la verdad que nos comunica evidentemente no es una verdad científica, es una verdad revelada, es una verdad de fe, lo que quiere la Sagrada Escritura comunicar, porque viene de Dios, respetando aún las leyes físicas, las leyes de la libertad humana. Dios, respetando todo ese argumento, nos muestra a nosotros su verdad como una verdad revelada. El entretejido de los buenos y malos ejemplos y las acciones que evidentemente vemos en los pasajes bíblicos pueden ayudarnos a considerar la inalterable paciencia que Dios tiene por el ser humano, esta alianza que Él va fraguando día con día con nosotros, este estirar y aflojar, este abrirse y cerrarse, este considerar a nuestra naturaleza evidente como caída, pecadora, que tiene debilidad, y a pesar de todo ese entramaje humano en el cual podamos estar entremezclados, Dios con su pedagogía nos va educando en los momentos históricos, en los momentos tales y cuales Él quiere comunicar al mismo hombre su amor por medio de la palabra. Evidentemente, aunque Dios se nos comunica, aunque Dios habla
por medio de su palabra al hombre, es evidente que no podemos, y eso sí, hermanos, hay que tenerlo muy en cuenta, porque carecemos de ese sentido común para la interpretación. No podemos pretender que autores de hace 2000, 3000, 5000 años, 1800 años atrás nuestros, tengan los mismos conocimientos, el mismo acercamiento al universo de la sabiduría, porque evidentemente estamos muy alejados. En nuestro curso que tuvimos en la ciudad de Mérida, fue un punto muy importante que me causó ruido y lo decían con mucho detenimiento. ¿Cuáles son abuelito, cuáles son los mejores tiempos? ¿Los tuyos? ¿Los de mis papás? ¿Los míos o los de mis hermanitos? No, el mejor tiempo es el que tú estás viviendo. Cada uno de nosotros vive en su tiempo, en su espacio, en su momento, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos acontecimientos. En un par de años, lo que estamos sufriendo como contingencia hoy por hoy, muy probablemente sea pues algo del pasado, pero que a nosotros hoy nos está afectando. Por tal razón, de la misma forma, a la escritura no se le puede leer en el contexto antiguo versado en la actualidad, porque sería malinterpretar y caer, sí, en un error de interpretación y en una falsedad de transmisión. Entonces no podemos enclaustrar o encasillar autores de aquellas épocas con el conocimiento que evidentemente hoy todos tenemos bajo el acceso a tantas plataformas de información. Entonces, cada cosa se lee y se utiliza según la jerga lingüística acostumbrada. A veces por eso se nos hace hasta complicado poder entender la lírica, la gramática semítica sobre todo, ¿verdad? Porque es un contexto semítico, eso es importante tener en cuenta el contexto en el cual los principios fundamentales de la Biblia fueron detallados, son principios semíticos, la concepción semítica. A veces podemos decir, es que son machistas o aquí en México hay machismo y se pueden entender, independientemente de todas esas situaciones, ¿verdad? Hay que entender el texto y el contexto de la escritura. Los principios fundamentales de la verdad bíblica versa en torno a tres principios muy puntuales. Un principio teológico, uno literario y otro histórico. Respecto a un principio teológico, nos abunda en un punto muy álgido, muy medular, que el objeto formal de la verdad bíblica es la salvación del hombre. Ese es el objeto formal del principio teológico, por el cual Dios se revela al hombre por medio de su palabra para que la escuche, la viva, la asimile y la ponga en práctica para su salvación. El principio literario, es evidente que hay que conocer lo que les acabo de comentar. Es indispensable conocer el ser, el qué hacer y el uso de los géneros literarios de la época para hacer una buena y sana interpretación de la palabra de Dios y evitar errores al momento de poder interpretarla. Y el principio histórico nos habla de que la verdad bíblica se ha manifestado pedagógica y progresivamente en la historia de la humanidad a lo largo del tiempo. Entonces, también la iglesia con sabiduría en la tradición nos muestra esto. Es que ¿dónde está este Jesús histórico? Vayamos a nuestro credo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, nos vamos al contexto de la cultura romana, gobernantes de aquella región. Entre todos ellos, buscando hasta en la internet, hoy utilizando en la actualidad nuestro haber cultural en las redes, vamos a encontrar que en un tiempo específico, que en un momento, en una ciudad, en una región, bajo ciertas características, hubo un Poncio Pilatos, del cual también la escritura habla. Entonces, este contexto histórico nos pone de manifiesto el caminar pedagógico y progresivo
de esta verdad en la historia del hombre. La Fides Ratio nos pone de manifiesto tres precisiones específicas en torno a la verdad. Evidentemente, la verdad tiene grados. Hay diferentes formas de verdad. Hay verdades científicas, hay verdades filosóficas y hay verdades de fe. Las verdades científicas, las evidentes, la que con la tangibilidad podemos acceder y de la cual evidentemente no hay que hacer una interpretación de una verdad de fe con una interpretación científica, porque no gozan del mismo nivel. Una verdad científica se queda aquí, en lo tangible, en lo mensurable. Posteriormente nos dice la Fides Ratio, hay verdades filosóficas, un grado más arriba, desarrollar el pensamiento, las ideas metafísicas, ir a lo que el hombre como capacidad especulativa en su intelecto puede llegar a esgrimir, a disertar, a pensar, a filosofar. Y hablamos de un tercer grado, una verdad de fe. Esta verdad de fe que trasciende toda verdad científica y filosófica y que son verdades de fe y religiosas que evidentemente hunden sus raíces aún más profundas, también no solo en la filosofía, sino en el encuentro del hombre consigo mismo y con Dios. La verdad que presenta la Sagrada Escritura es una verdad salvífica en su contenido. Es una verdad que te propone una vida de fe, de salvación, de encuentro contigo, con el hermano y con Dios. Las características determinantes de esta verdad es evidente en el contexto judío. Hay que entender que es de entre sus características de esta verdad bíblica revelada, de esta verdad salvífica en su contenido, nos muestra que es un tipo de verdad semítica, con todo el contexto judío en el cual ellos viven, se mueven y se dimensionan. No es también tan casual poder esgrimir desde esa cultura el ayer con el hoy. Volvemos al punto ya antes mencionado. Hasta entre ellos mismos se tienen que ir a lo ancestral, a lo pasado. Un judío de hoy no hace una interpretación semítica en torno a la verdad desde su postura actual, sino que tiene que ir hacia atrás para poder entender sus orígenes, sus raíces, el contexto. Es una verdad, por tanto, religiosa entre las características, es una característica religiosa. No te va a mostrar otra característica en torno a algo científico o elemental. Es una característica netamente religiosa, donde propone una verdad que Dios quiso que allí se mostrara y revelara al hombre. De entre otra característica que propone esta verdad bíblica es de carácter dialéctico, donde se apoya en la razón y en la fe para poder interpretar más plenamente esa verdad que allí se encuentra. Entonces, fe y razón no están pleitados. Supera evidentemente como característica principal la verdad humana. Tú, yo, los que estamos, quienes somos, tenemos hoy por hoy verdades, pero verdades pequeñas, verdades a medias. Es evidente que esta verdad bíblica, esta verdad salvífica, supera nuestras aparentes verdades o conocimientos de la verdad. Y por tal razón, de entre la última característica que nos puede mostrar, es una verdad progresiva que, sobre todo, te muestra a una persona, a Jesús, a Cristo. La verdad bíblica no es un sistema de ideas, no es un concepto abstracto. Te habla de una persona. Es más, ni siquiera es un conjunto de libros, pues la palabra por esencia y excelencia es Cristo. Y palabra, el verbo, el logos, aquella palabra que estaba ya en el principio, es esa misma palabra que se encarna y es esa misma palabra de la cual se muestra y manifiesta en las Sagradas Escrituras.
no es solo esta verdad informativa, sino que lleva a la vida, lleva a la vivencia, a la eficacia y penetra el lenguaje esencial del hombre y toda la comprensibilidad del género humano. La palabra de Dios podemos llegar a decir que en su contenido doctrinal, y eso es la verdad de fe que nosotros asumimos, goza de inerrancia, no hay error. ¿Qué sí puede errar? Nuestra interpretación. Eso sí, en eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos interpretar a nuestro parecer, a nuestra conveniencia, según yo entiendo, creo, pienso, argumento y manifiesto, pero también hay que tener y ser conscientes de que esta verdad es una palabra que viene dada de parte de Dios como único autor, trazada en puño y letra así por el hombre, que goza de libertad para mostrar la pedagogía de Dios en el plan salvífico del mismo en esta historia de salvación. Pues bien, compañeros, de manera muy sucinta, de manera muy concreta, acabamos de terminar de ver esta parte de la inerrancia y de la verdad bíblica en torno a nuestra sesión número 7. Espero haber sido claro, sucinto, concreto. El texto es muy clarito, es digerible para poder profundizar en nuestra introducción a las Sagradas Escrituras, que esta palabra, esta escritura que tenemos a nuestro alcance en nuestras Biblias, en nuestras casas, goza de cero error, porque es fruto de una inspiración por parte de Dios en el Espíritu Santo para transmitirnos verdad. Saber que la Iglesia custodia celosamente con la tradición esta verdad salvífica para nuestro crecimiento espiritual y para alcanzar en esta historia de salvación un lugar, en aquel lugar donde Él quiere que nosotros gocemos siempre de su palabra, de su vida y de la vida en Cristo. Pues bien, muchísimas gracias, te agradezco este momento de haber escuchado atentamente, de haber podido pues estar con nosotros. Te sigo invitando a realizar tus tareas, a que sigas desarrollándote, de que hay en tu casa, en tu cuarto, en tu cotidianidad, en tus acontecimientos diarios, ante estos acontecimientos y hechos contingentes que estamos pasando, sigas orando a Dios, sigas encontrándote con la palabra misma. Los medios de comunicación han sido cruciales para que la iglesia no nos abandone. La iglesia no nos ha dejado, sigue caminando con nosotros, y una muestra es que la iglesia ha salido de las puertas parroquiales a las iglesias digitales. Le damos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.